Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos reservado para el estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos, y estoy muy contento de que podamos estar nuevamente en este momento, en esta disposición para estudiar la palabra de Dios. Y hoy nos toca el estudio correspondiente al lunes 13 de noviembre, que titula El método y la respuesta de Jesús. Una lección muy interesante, así que vamos a tener una oración antes de tener nuestro estudio del día de hoy. Amante y bondadoso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado un nuevo día más. Gracias porque nos hemos podido levantar en el día de hoy y ahora estamos aquí dispuestos para estar en relación íntima contigo, para tener comunión contigo, Señor, durante estas primeras horas del día, porque tú nos regalas un nuevo día y eres tú el que merece la honra, la gloria y la alabanza por eso. Y también el agradecimiento porque podemos tener un día más para realizar todas las actividades propias de nuestros días. Señor, queremos entender tu palabra y para eso necesitamos la presencia de tu Santo Espíritu, que sea Él el que nos dirige, el que nos ayude a entender, a comprender, que abre nuestra mente para que podamos ver, para que podamos entender correctamente la palabra de Dios y que sea Él también el que nos capacita para que podamos poner en práctica estas cosas. Estas cosas deben ser prácticas, no solamente teoría, y solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos, capacitarnos para que podamos poner esto en práctica. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia nos dice, en el Evangelio de Lucas, nos dice que este doctor de la ley había ido a poner a prueba a Jesús, pero Jesús sabía, entendía cuáles eran las intenciones de esta persona, cuáles eran sus intenciones. Y entonces Jesús da una respuesta, no solamente que le daba a entender cuál era su intención, o sea, que le daba a entender al doctor de la ley, le daba a entender que conocía sus intenciones, sino que también le ayudaba para que entendiera el carácter de Cristo, o sea, para que el doctor de la ley pudiera entender el carácter de Cristo y también pudiese entender la palabra de Dios de una manera más clara. Es mejor dicho, Jesús lo estaba guiando de una manera sabia para que él pudiera aceptar y entender quién era Jesús y al mismo tiempo pudiera entender y comprender más claramente lo que la palabra de Dios tenía que decir en cuanto a este tema. Obviamente, y en efecto, Dios conoce los anhelos, los deseos de nuestro corazón, nos conoce a nosotros mucho mejor que a nosotros mismos. Y por cierto, nosotros no conocemos ni el corazón ni los motivos de quienes nos interrogan en algún momento. Nosotros no sabemos qué intenciones llevan, no sabemos en su corazón exactamente qué es lo que está ocurriendo y por lo tanto necesitamos que en el momento de responder a esos interrogantes demos por sentado que es un candidato a la salvación. Necesitamos tratar a las personas siempre como candidatos a la salvación, como candidatos a recibir el mensaje de la salvación y poder llegar a ser salvos ellos también. A veces hay gente de otras religiones que nos preguntan por nuestra fe. Por ejemplo, nuestros amigos musulmanes a veces nos hacen preguntas relacionadas con la persona de Jesucristo. Por ejemplo, nos pueden llegar a hacer preguntas como ¿en qué parte de la Biblia Jesús dijo que Él es Dios? ¿Podrías responder esa pregunta?
O por ejemplo, nos pueden llegar a preguntar, ¿por qué dices que hay un solo Dios cuando hay 3 personas en la Trinidad? ¿Podríamos explicar eso a una persona como un musulmán que es estrictamente monoteísta? Pues nosotros también somos monoteístas, pero ellos no tienen esta figura de 3 personas en perfecta unidad en una deidad. Aun cuando en algunas ocasiones estas preguntas pueden parecer preguntas más bien provocadoras que otra cosa, la necesidad de Jesús puede ser incluso auténtica y representar quizás un anhelo profundo, un vacío en quienes formulan esta clase de preguntas. No conocemos el corazón de ellos, no conocemos sus intenciones. Nosotros no somos Dios y no podemos llegar hasta ese punto. Simplemente tenemos que, con un corazón lleno de amor por esa alma que quizás puede encontrar la redención y la salvación en ese momento, contestar a esas preguntas, siempre teniendo en cuenta que esa persona puede estar necesitando de Cristo en su corazón. Hay que contestar lo mejor que se pueda, independientemente de qué razones profundas pueda tener aquella persona para hacer ese tipo de preguntas. Mateo 26:56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16, que es muy conocido, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y Lucas 10:26 dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esa es la respuesta que le da Jesús al doctor de la ley. Todos estos textos nos están guiando hacia el mismo sitio. Todos estos textos lo que nos están enfocando es que la verdad acerca de todos los asuntos que se nos pueden venir a nuestra mente con respecto a la salvación, con respecto a Dios, con respecto a lo que tenemos que hacer para poder alcanzar la salvación. Todas esas dudas pueden ser respondidas mediante la palabra del Señor. A veces queremos respuestas, a veces hacemos preguntas y queremos respuestas, pero no nos esforzamos por encontrarlas. O sea, queremos que las respuestas nos broten por sí solas, pero necesitamos ser más diligentes en escudriñar, en buscar, en cavar más profundo en la palabra de Dios. Y por eso Jesús, al guiar a este sabio, le dice, ¿qué está escrito en el libro de la ley? ¿Qué lees? Es decir, lo lleva directamente a que recopile en su propia mente todo lo que ha estudiado como doctor de la ley y que mire en lo que ha aprendido exactamente qué es lo que ha aprendido, cómo lo ha leído, qué es lo que realmente dice. Así es como debemos estudiar la palabra de Dios. Jesús le señaló un aspecto muy importante del aprendizaje. En lugar de limitarnos a escuchar a otros, a ver ellos qué tienen para decirnos, debemos ir a las Escrituras, leer y constatar por nosotros mismos, como los bereanos, lo que tiene la palabra para decirnos, nosotros mismos, por nuestra propia cuenta. Las respuestas están allí, están en la palabra de Dios, solamente que no nos van a saltar por ellas mismas así,
no nos van a levantar una mano diciendo aquí estoy. Necesitamos ser disciplinados y escudriñar. El Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para inculcarnos lo que nosotros necesitamos hacer. Dios nos ha dado su palabra y en ella están las respuestas que nosotros realmente necesitamos. Claro que hay un papel para los maestros y para los pastores. No significa que ahora vamos a desechar a los pastores y a los maestros. Ellos nos pueden ayudar en cosas en las que quizás se nos hace muy difícil y ellos nos pueden orientar en muchos sentidos y ellos tienen un papel importante que hacer. Pero al final de todo, nosotros mismos, incluso lo que quizás un maestro, un pastor nos dice, al final de todo, somos nosotros los que tenemos que ir hasta la palabra de Dios, escudriñarla por nosotros mismos y constatar si lo que ellos nos han dicho es verdad o por nosotros mismos encontrar una respuesta a nuestras dudas. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y como dice el autor de la lección del día de hoy, esto no es simplemente poesía, es una verdad sagrada que nos señala que la palabra de Dios y su importancia para el creyente. Así lo dice aquí el autor en la lección de escuela sabática. Mis queridos hermanos, ahora quiero hacer esta pregunta para que la respondamos cada uno de nosotros, para responderla yo mismo y para que cada uno de ustedes también la responda. Y es las mismas preguntas que Jesús le ha dicho, le ha respondido al sabio. Y es: ¿qué dice en la palabra de Dios? ¿Cómo lees? Es decir, ¿estás estudiando la palabra de Dios? ¿Realmente por ti mismo la estás escudriñando? ¿Estás devorando la palabra de Dios? ¿Estás cavando por debajo de la superficie? No leyéndola simplemente como una revista, tratando de encontrar en lo profundo el tesoro maravilloso que se encuentra dentro de ella. Te invito para que esta sea tu verdadera actitud, que escudriñes, que estudies la palabra de Dios por ti mismo, que tomes la palabra de Dios cada día. No solamente te quedes con lo que yo pueda decir o con lo que pueda decir otro maestro u otro pastor o otra persona. Constata por ti mismo, ve a la palabra de Dios, busca, escudriña. Llénate de la palabra de Dios por ti mismo. Pide la dirección del Espíritu Santo, que Él te va a guiar en el estudio de la palabra. Mi querido hermano, mi querida hermana, compartan este video, compartan la palabra de Dios con todas las personas que más puedan compartirla. Compártela para que sea de bendición a otras personas también. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y vuelvo y les pido que pongan sus comentarios allí en la caja de los comentarios, que enriquezcan el estudio que acabamos de tener, que pongan sus comentarios. Finalmente, son ustedes los que tienen la última palabra. No siendo más, solo me resta desearles que tengan un muy feliz día y que Dios les bendiga.